La actual guerra cultural y los pactadores. Los pactadores formaron un movimiento importante en la religión y en la política de Escocia en el siglo XVII. En la religión, el movimiento está más asociado con la promoción y el desarrollo del presbiterianismo, que es el gobierno representativo, una forma de gobierno de la Iglesia favorecido por el pueblo y opuesto al episcopado, lo cual favorece a la corona o a los reyes. En la política, el movimiento vio importantes avances. El nombre se deriva de varios enlaces bíblicos o convenios. El Pacto Nacional de 1638 toma como punto de partida los documentos anteriores de la misma naturaleza y principalmente preocupado por preservar el acuerdo de la reforma libre de las innovaciones de la corona. Su documento hermano, la Sociedad Solemne de 1643 y el Pacto, también se preocupan de la religión, pero su principal importancia es como un tratado de alianza entre los pactadores en Escocia y el Parlamento en Inglaterra, ansioso por ayudar en la amarga guerra civil contra Carlos I. Recordemos que Santiago VI de Escocia es James I de Inglaterra. A se le opusieron los pactadores cuando intentó llevar a la iglesia anglicana a Escocia. Expulsó a los pactadores de los púlpitos de las iglesias diciendo que él mismo, el rey, era la cabeza de la iglesia. Pero aquellos hombres llamados los pactadores dijeron: no, Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si nos expulsan de las iglesias, predicaremos en los campos. Más adelante el rey Carlos II y su hermano el rey Jaime II accedieron a que ciertos ministros se les permitiera pastorear iglesias donde no se podía encontrar pastores anglicanos. Pero para hacer esto, tenían que comprometerse y aceptar a la iglesia del Estado, la cual decía que el rey era la cabeza. Hombres pactadores, como Richard Cameron, se quejó, protestó en contra de estos comprometidos con la corona, como hombres muertos y sin el poder de Dios, al aceptar que el rey era la cabeza de la iglesia y no Cristo, con tal de ser aceptados en un púlpito. A Richard Cameron se le apodó el León del Pacto por su defensa al pacto con Dios. Richard Cameron vivió de 1648 aproximadamente a 1680. Él era el líder de los presbiterianos que resistieron a la monarquía de los Stuart. La vida y ministerio de Richard Cameron fue uno de los primeros de una serie de eventos que condujeron a lo que se conoció como la Revolución Gloriosa en 1888 y al final del reinado de la Casa de los Stuart. Los seguidores de Richard Cameron fueron conocidos como los Camerones, que últimamente formaron el núcleo del regimiento escocés del mismo nombre en el ejército. Richard Cameron inicialmente fue maestro de escuela en la parroquia y luego un exitoso predicador del campo de la estricta escuela presbiteriana. Él era un pactador, estaba comprometido con Cristo como la cabeza de la iglesia y no el rey. Pasó algunos años en el exilio en Holanda, cuando las autoridades exigieron que todos los predicadores se sometieran a la religión del rey. Tuvo que salir. En Holanda fue ordenado y después fue enviado de regreso con una profecía que le fue dada por el reverendo Ward, de que Richard Cameron sería martirizado por la causa de Cristo. Richard Cameron regresó a Escocia en 1680 y publicó con otros como Donald Cargill la Declaración de St. Quar, llamando a la guerra contra el rey Carlos II, y también que fuera excluido su hermano James II para sucederle como rey. Richard Cameron fue asesinado en una escaramuza con las tropas del gobierno, esto en Ayrshmouth, cerca de Cumnock. Fue en ese mismo año, en un intento del gobierno de suprimir a los pactadores. A este periodo se dio el título de Tiempo de la Matanza, porque cientos, si no es que miles de presbiterianos, buenos hombres y predicadores de Dios,
fueron perseguidos y martirizados por tener el mismo criterio de Richard Cameron. Sin embargo, después de la entrada a la posesión de Guillermo III como rey en la Revolución Gloriosa, los seguidores de Richard Cameron, los pactadores, fueron perdonados e incorporados al ejército británico como el régimen camerunense. Quiero regresar a la historia cuando Richard Cameron fue ordenado en Holanda. Cuando le impusieron las manos a Richard en su ordenación, la mano del que lo ordenaba, el ministro Ward, permaneció sobre su cabeza y gritó: «He aquí todos ustedes, espectadores, obsérvenlo. Aquí está la cabeza de un ministro fiel, un servidor real de Jesucristo, que perderá a sí mismo la cabeza por el interés que tiene por su maestro. Y ésta será expuesta al sol y a la luna a la vista de todo el mundo». Esta profecía se cumplió. Así fue que cuando fue ejecutado Richard Cameron, su cabeza fue puesta en exhibición junto con sus manos cortadas a la puerta de Edimburgo, ahí donde todos pudiesen verlo. Uno de los enemigos dijo: «Ahí está la cabeza y las manos de un hombre que vivió orando y predicando, y murió orando y peleando». Pero antes de que su cabeza fuera colgada para ser exhibida, se hizo un acto aún más triste. Fueron llevadas y entregadas a su padre que estaba en prisión para aumentar la pena que ya tenía. Su padre, tomando la cabeza y las manos de su hijo, los besó y dijo: «Yo sé, yo los conozco, son de mi hijo, de mi amado hijo Richard. Es el Señor y su buena voluntad quien no puede agraviarme ni a mí ni a los míos, sino que Dios ha hecho bondad y misericordia para que nos siga todos los días de nuestra vida». Estas fueron las palabras del padre de Richard Cameron cuando vio la cabeza y las manos de su hijo. Alabó a Dios por su buena misericordia y por haber hecho buena bondad con ellos. 18 días antes de que Richard Cameron muriera, profetizó desde el púlpito que no habría un rey coronado en nombre de la familia de los Stuart en Escocia. Esto se cumplió 8 años más tarde en la Revolución Gloriosa de 1688. También profetizó: «Un hombre un día hará un viaje en los condados de Galloway, Ayr, Clandesley, y no verá una casa humeante o apestosa, ni oirá un gallo. Aquí tienes una reforma correcta, y varios otros condados también harán reformas». Richard Cameron hablaba en su profecía de la paz y prosperidad que vendría sobre su tierra. También en el mismo sermón profetizó, diciendo: «La vara que el Señor usará, el instrumento que hará para hacer esto, serán los franceses y otros extranjeros. Se unirán en esta tierra, mas ustedes estén firmes en el testimonio. No se desalienten por el número de personas que son ustedes, porque cuando Cristo venga a levantar su propia obra en Escocia, no le faltarán hombres suficientes que trabajen para él». Esta profecía de sacrificio se cumplió 66 años después. En 1746, en Culloden, el príncipe Charles Stuart, con la ayuda de los franceses, españoles y otros más, invadieron Scotland, en donde muchos Highlanders, conocidos así los hombres de la montaña, se unieron a este monarca y marcharon hacia London. En Culloden, los ingleses y aún otros escoceses que se unieron a los ingleses los derrotaron, pero la masacre no terminó ahí. El genocidio por los ingleses en las montañas siguió. Daré una descripción de cómo siguió esta limpieza étnica. En aquel tiempo, un poco después de las 12:30 de la tarde, por parte del príncipe, el monarca Stuart, se disparó un cañón que ellos tenían y esperaron a que se les devolviera la descarga, la cual llegó rápidamente.
Sus tropas fueron derribadas por el ataque de la artillería de Cumberland, diseminados, destripados, esto por las bolas de acero de 4 libras que disparaban. Había piernas y brazos y cabezas dispersadas y un montón de seguidores del monarca ya congelados. Todo esto duró unos minutos, y cuando el humo desapareció, todo lo que quedaba era correr y dispersarse. Los seguidores del monarca, superados en número de 2-1, se fueron hacia el flanco derecho de las líneas de Cumberland. Durante un breve periodo, las tropas del duque en la derecha se dispersaron, pero pronto cerraron filas y los montañeses, seguidores del monarca, cayeron ahí. Fue una masacre. Ahí dispersaron a estos montañeses a través de este campo, el cual fue llamado el campo sangriento de la matanza de Cumberland. Para la 1, solo 30 minutos más tarde de haber empezado, todo había terminado. Aquellos montañeses que seguían al monarca, los cuales, si acaso alguno podía, corría y se refugiaba, intentaban regresar a sus hogares. Según la estimación, unos 2000 montañeses seguidores del monarca estaban muertos, tendidos en Cuyuwen. Estas cifras nunca han sido seriamente cuestionadas, y tampoco la cifra de 300 muertos y heridos del lado contrario. Se expresa que una cifra más exacta son 1500 montañeses, seguidores del monarca muertos, pero todavía se queda la cifra de que solo unos 300 por parte del duque. Los recuerdos de Cuyuden todavía corren profundamente en la sangre de los montañeses en todo el mundo, porque esta batalla no fue el final, era solo el comienzo. En Cumberland dio la orden y dijo: no dar tregua a nadie. En otras palabras, de los que seguían al monarca Stuart, ninguno vivirá. Su ejército marchó y mató a cada herido montañés dejado en el campo, y luego hizo su camino para continuar la lucha casa por casa buscando a los seguidores del monarca. Todas estas personas fueron etiquetadas rápidamente como a una, y se les puso final ya sea por medio del mosquete, bayoneta, espada, verdugo o quemados vivos en sus hogares, mujeres, niños, jóvenes y adultos. La orden era: no den tregua, ninguno quede vivo. La matanza no terminó ese día. Cabe mencionar que a los seguidores del monarca, estos hombres de las montañas, también se les llamó jacobitas. Particularmente la historia de estos Highlanders, hombres de montaña. Durante meses el ejército se movió alrededor de las tierras altas para eliminarlos. Eliminó cualquier amenaza de una vez por todas, para que estos montañeses no se pudieran levantar ya en contra de Inglaterra. Podemos citar el Parlamento inglés en respuesta a los informes de Cumberland para tener una idea de los hechos. Mandaron un mensaje diciendo: no será una gran travesura si todos caen. El apoyo, el ayudar a la limpieza étnica de Cumberland fue total. Pasaron 5 meses y se decidió que la cacería de los jacobitas, de estos montañeses que apoyaban a la monarquía, debía terminar, aunque por esa época era más que probable que ya casi no hubiera ninguno. Aún así, fueron calmados los perseguidores y el príncipe hizo un escape a Francia. En Londres, al escuchar esto, celebraron la derrota del pueblo de los montañeses, los Highlanders, de una vez por todas. Y el compositor alemán Händel escribió una de sus obras más famosas, la cual dice: miren al héroe conquistador venir, refiriéndose al duque de Cumberland. El pueblo de los Highlands fue exterminado. Durante los años venideros, fueron sacados de sus hogares para dar paso a que sus tierras fueran utilizadas para la ganadería rentable. Durante 4 generaciones, los Highlanders, los montañeses, fueron esparcidos por todos los rincones del mundo: Europa, la India, el Nuevo Mundo, América. Fueron vendidos como esclavos, trabajaron en las tierras del sur de América, y una fuente incluso nos indica de que en Barbados una carga de buques de Highlanders se negociaba por 10 toneladas de azúcar. Su cultura fue demolida, su lengua materna, el gaélico, fue prohibida
y marcada como una ofensa que llevaba al verdugo si se hablaba. El uso del tartán también se hizo una ofensa que llevaba al verdugo. Incluso la Biblia no se permitió ser aprendida en su propio idioma. Esos tiempos son conocidos por muchos como la limpieza étnica de los Highlanders. Posteriormente, se establecieron escuelas de inglés y se inició el proceso de conversión. Finalmente, el sueño inglés de una Escocia conquistada era suyo. Muchos de esos escoceses se fueron exiliados, vinieron a América, donde fueron animados por la profecía de Richard Cameron, que se cumplió cuando estos lucharon junto con George Washington y recibieron ánimo en la victoria final. El 75% de los oficiales de Washington eran escoceses. Cameron había profetizado acerca del avance de la obra de Cristo en la tierra. Pero vosotros, los que respaldan el testimonio, en aquel día no se desalienten por el escaso número que son, porque cuando Cristo venga a levantar su propia obra en Escocia, no le faltarán hombres que trabajarán por él. Esta verdad se ha cumplido una y otra vez. Y usted, cristiano de América, no se desanime por la pequeñez de los números, porque cuando Cristo venga y levante su propia obra en América, no le faltarán hombres suficientes que quieran trabajar por él.